Ok. Bueno, les decía, parecería que está muy complicada la actividad de la unidad número 4, pero no es así. Si ustedes atienden las indicaciones, van a ver que está relativamente sencillo, quizá laborioso porque hay que hacer este guión, pero no es de mayor dificultad. Es más, creo que está un poco más sencilla que la primera, perdón, la unidad 2 y la unidad 3. ¿Vale? Acá lo que se pone en juego, digamos, es su creatividad y que utilicen ya todo lo recogido hasta ahora, ¿no? Todos los conocimientos que tienen, digamos, de estas 3 unidades que hemos cursado con anterioridad y sumando esta 4ª unidad. ¿Alguien tiene duda con respecto a la experiencia de aprendizaje de la unidad 4? Yo. Adelante, Antonio. Mi duda es, ¿vamos a grabar un video o nada más va a ser el guión redactado? Yo tengo entendido que es únicamente la redacción. Ah, ok. Y va a ser como que a manera de síntesis, ¿no? Mira, vamos a abrir la actividad, vamos a ver tal cual. Dice, revisa el contenido de la unidad, como en todas las materias, ¿no? Si lo consideras necesario, investiga más. Muy bien, recupera el incidente crítico, eso también lo hicimos en cada unidad. Ahora sí, redacta un guión de video en el que expongas las características más importantes de los modelos contemporáneos en psicología. El video debe contener información de pues todos los modelos, ¿no?, que hemos visto hasta hoy. Dice psicoanalíticos de Melanie Klein, Donald Winnicott y Margaret Mahler. Modelo centrado en la persona, que sabemos que es de Rogers. Muchos en sus trabajos me ponían Roger, no, es Carl Rogers, ¿ok? No se les olvide. Y luego está el modelo de la Gestalt de Fritz Perls y el modelo de la terapia psicocorporal de la bioenergética, que es Wilhelm Reich y Lowen. ¿Sale? Entonces, lo que yo entiendo acá es que es el guión únicamente, porque inclusive cuando nos dice por acá, guarda tu documento y nombra el documento con la nomenclatura, no nos habla en ningún momento de guardar un video o enviar una liga con el video, ¿cierto? Entonces, estoy entendiendo yo también que únicamente tenemos que hacer el guión, Antonio. ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, ¿alguna otra duda? Insisto, creo que... Buenas noches, profesora. Disculpe, yo tengo una duda Adelante. acerca de donde dice que consideremos el documento con la extensión mínima de 4 cuartillas y máxima 6. ¿Ahí se incluye la conclusión o es independiente? Yo creo que la incluye. O sea, el guión, ponle tú lo haces de máximo 4 hojas. Intenten también no hacer unifrases, ¿no? Así de, hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué hizo hoy? No, o sea, intenten que sea consistente su guión, ¿sí? Para que en 4 cuartillas ustedes puedan expresar bien lo que quieren poner en este guión y se reservan un par de hojas para esta última conclusión o inclusive una sola cuartilla. La conclusión con que venga en una cuartilla es más que suficiente. Pero sí, yo creo que ya incluye la conclusión general. La portada sí, para que veas, puede ser independiente. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. No lleva audio, vi que por ahí preguntó porque no hay video, ¿me explico? Es únicamente la creación del guión. Escaleta, pues bueno, si fuéramos ya muy profesionales estaría padrísimo y si tú la quieres hacer y ejercitar eso, pues adelante, porque eso te va a servir muchísimo, por ejemplo, para hacer diseño instruccional, ¿no? Pero con que hagan el guión es más que suficiente. Búsquense ejemplos de cómo se hacen guiones, por ejemplo, en storytelling, ¿no? Para que tengan una idea concreta. Ustedes ponen así, cómo hacer un guión, si ustedes quieren, hasta cinematográfico, como ustedes quieran hacerlo. Insisto, eso se va a tratar de ver los alcances que ustedes tienen en su creatividad para poder plasmar el o los modelos que ustedes escojan para trabajar con el incidente crítico. ¿Sí? Aquí sí ya es mucho que le van a echar de su cosecha con, o sea, no nada más pueden trabajar Gestalt, pueden combinar Gestalt con humanismo o enfoque centrado en la persona o con psicoanálisis o inclusive con bioenergética o hacer un poco de los 4. Eso ya es de cada quien.
¿sí? Bueno, queda clarísimo entonces que es únicamente el guión, ¿cierto? Sí. Sí, profesora, una pregunta. Entonces, ¿podemos escoger solo dos teorías o una, o un poquito mezclar las cuatro? No necesariamente tenemos que hablar de las cuatro. No. O sea, por acá, mira, viene muy claro en una de las indicaciones. Dice, redacta, pues es la misma, ¿no? Redacta un guión de video en el que expongas las características más importantes de los modelos contemporáneos en psicología. El video debe contener información de los que ya les dije, ¿sí? Y luego acá, en la conclusión, nos dice una conclusión general en la que señales el modelo contemporáneo en psicología que aplicarías para atender un caso de violencia contra la mujer. Ah, no, perdóname, qué buena pregunta y gracias por disipar esta duda. Tienes razón, Erika, o al menos creo que tenías una buena intuición. Sí tenemos que entonces hacer de los 4 modelos revisados hasta hoy, digamos, una pequeña síntesis de cada uno. En el guión tenemos... En el guión. Ajá. Ajá, y ya en la conclusión es ahora sí el que ustedes escojan. Qué bueno Sí, que ya, hicimos esto. Muy bien, ya gracias. en el que nosotros daríamos la resolución al incidente crítico, pero el guión sí debe de abarcar las características de las 4. Así es. Qué bueno que disipamos esta duda porque yo también tenía esa confusión. Ok, entonces sí, ya esa era mi duda. Gracias, maestra. Muy buena duda. Gracias a ti, Erika. ¿Qué más quieren que veamos de la experiencia? Si no, ya para irme a la clase porque va a estar un poquito larguita. Otra cosa, si no nos diera tiempo, pues se me indica que sí podemos solicitar una segunda clase y sería el día sábado, en algún horario que les convenga a ustedes. Pero bueno, vamos a tratar, si les parece bien, de avanzar todo lo que podamos de ahorita a las 10 de la noche. Y en dado caso que nos quedemos con muchas cosas en el tintero sobre bioenergética, continuamos el día sábado. ¿Les parece bien? Sí, para mí está bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿no hay otra duda? Entonces, les voy a compartir. Mayra dice, ¿es posible que no alcancen? Sí, sí, Mayra, pero de la tercera unidad, más bien ya de la cuarta, ¿no? O sea, ¿te faltan la unidad 3 y 4? ¿O hablabas de la cuarta? No, de la tercera unidad, maestra. ¿Ah, no la has entregado? No, sí la entregué, pero la saqué muy bajo, entonces voy a hacer un segundo intento. Ah, claro, sí, para eso tienes, sí, claro que sí, Mayra. Y porfa, como te solicitaba en el correo, me notificas, porfa. Ya la subí, para Sí, maestra, le aviso. Sí, yo gracias. la modifico, ¿sale? Sí. Y así a todos los que les dije, ¿va? Sí, gracias, maestra. Muy bien. Bueno, adelante, Dulce. Dice Ali, perdón, maestra, yo retroalimenté en la unidad 1. ¿Qué retroalimentaste? ¿El foro o la experiencia? No, bueno, el foro ya expliqué que todavía no están calificados. Ah, no, bueno, del 1 ya debería estar, ahorita lo checo, Ali. Lo voy a checar. Del foro 2 y 3, ese sí no, porque, insisto, no se estaban guardando sus calificaciones el fin de semana y entonces era innecesario hacer ese trabajo en ese momento, ¿sale? Ok, muy bien. Y Dulce, ¿querías preguntar algo? No, perdón, solo estaba saludando. Ah, muy bien. Bueno, ok. Bueno, me dicen cuando vean mi pantalla, por favor. Ya se ve, profesora. Ok. Y ahora esperen un segundito. Listo, ahí ya la ven completa, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, muy bien. Quiero escuchar 2 o 3 opiniones, pero más que una opinión, y esto se los recomiendo o se los sugiero, ¿no? Para todas sus materias, una opinión informada, no tanto de me gustó o no me gustó, y eso pasó mucho en las retroalimentaciones. Una retroalimentación no es decir, muy bien compañera, qué padre expusiste tus temas, estoy de acuerdo contigo. Eso no es hacer una retroalimentación, eso es motivar, incentivar,
¿cierto? Pero una retroalimentación tiene que decir, estoy de acuerdo porque así como tú, yo también pienso que este autor o esta autora nos sirve más para trabajar con el incidente crítico dado que, y explicas por qué, ¿sale? Entonces esto también aplica, digamos, ahora en este ejercicio breve, muy breve, que vamos a hacer, en el cual quiero que me digan 2, 3, 4 opiniones máximo con respecto a la bioenergética. ¿Qué les parece este enfoque o este modelo? ¿Qué les aporta? Bueno, ¿les aporta algo? Y si sí, ¿qué les pareció? Adelante, José. Buenas noches, profesora y compañeros. Buenas noches. Pues yo estuve hace poco en un curso que precisamente hablaba de eso, de la bioenergética, que todos somos endes con energía y que supuestamente esas parte de nuestro funcionamiento en cuestiones se dislocan o se contraproducen, los famosos chakras. Los chakras, pues ahora sí que son puntos en el cuerpo que emiten energía. Y por alguna razón a veces pues sí, se descontinúan, se bloquean y hay personas que entre comillas nos limpian para ahora sí que para expedir esa energía. Y por parte de lo que es ahora sí que estamos viendo lo de parte de la biología, sí nos dice que ahora sí que la mayor parte de nuestro cuerpo pues ahora sí que son los procesos con impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos pues, se transfieren en energía. Ok, muy bien. Pues claro, digamos que si estamos hablando de cuerpo, podría tener que ver esto que estamos platicando por acá. Sobre todo en esta parte donde hablas de estos bloqueos en específico, que es algo con lo que en bioenergética vamos a trabajar muchísimo, ¿cierto? La cuestión de los chakras y esta cuestión ya tan específica del taller que tomaste, pues es maravillosa, pero hablando de campos, es un campo en algún sentido quizás hasta más, no tan, en un conocimiento no tan científico. No me gustaría usar la palabra tampoco pseudocientífica porque no sería tampoco la definición adecuada, pero sí sería en una cuestión más espiritual, podemos llamarlo así, ¿no? Pero espiritual con conexión con el cuerpo. Ahora, traído esto a la psicología y al modelo bueno, no es psicodinámico, perdón, al modelo psicológico contemporáneo de la bioenergética, entonces tiene mucho sentido hablar de este cauce de energías, pero no nada más hablamos de estas energías espirituales, sino que hablamos verdaderamente de la energía corpórea. Nosotros somos, mientras que hacemos, acuérdense, eso ya lo habíamos visto también con el humanismo, ¿no? Y luego también con Fritz Perls. Entonces, sí, me gusta lo que compartes y me parece interesante que empecemos a hablar de estas energías dimensionándolas desde esta parte de no cometer este error de pensar que estamos divididos en una parte mente y por otra parte cuerpo, sino que somos un todo integral, un todo holístico. ¿Sale? Pero muy bien, gracias, José. Luego dice Azarel por acá, está súper interesante porque vi que trata ciertos problemas como la muerte de un familiar, etcétera, y hace que uno tome las riendas de su vida ayudando al paciente con su energía. Sí, y luego dice Ana, esta permite que el cuerpo se exprese y libere las emociones contenidas que fueron reprimidas. Definición per se, ¿no? De la bioenergética. ¿Qué más? Pero abran sus micrófonos, porfa. ¿No han leído los contenidos? Está larga esta unidad, ¿no se la han echado? Yo sí, pero no la entendí muy bien. Ok, bueno, adelante, yo sí. Maestra, bueno, yo hace 20 años que estudié arte dramático, precisamente manejábamos esta energía, que a veces pues, sí es difícil controlarla, porque, por ejemplo, para entrar en personajes, Sí. esa ocasión nos tocó ver teatro griego, entonces era, pues, eran tragedias y todo eso, era traer, emociones muy fuertes, y sí, manejábamos todo eso de energías, pero en ocasiones a veces
si sacábamos mucha energía, a veces nos sobrepasábamos de los personajes y ya terminaba uno hasta desconociéndose uno mismo porque pues hay que saber controlar esas energías. Me imagino que a los pacientes también así debe de ser. Muy buena esa analogía, ¿no? O a uno, estando con los pacientes, ¿cierto? Sí, sí, porque esa ocasión sí me pasó que nos pedían concentrarnos y que sacábamos la energía del plexo solar, del estómago y eso. Y por ejemplo, a mí me tocó el personaje de Yocasta, pues sí, era un personaje muy, muy, pues muy fuerte y eso, y ya después no podía yo controlar mi emoción, después ya me tuve que salir y concentrarme para poder bajarlo, respirar y todo eso, porque sí, me imagino que así también debe ser con los pacientes. Exactamente, bien, y también tiene que ver con lo que decía José, se nos mueve todo este equilibrio que muchas veces inconscientemente, como ya lo he explicado en el contenido de la unidad, pues está ahí guardado, pero eso no quiere decir que no esté ahí también a disposición, no tanto como si estuviera consciente, y de hecho la onda es ir haciéndolo un poco más consciente, ¿cierto? Para ser capaces, no de controlar, sino de autorregular nuestras emociones, ¿no? Han visto estos memes y estas cuestiones, controla tus emociones, aprende a controlar, oh, híjole, qué soberbia. Yo me doy por bien servida si aprendemos a autorregular nuestras emociones, porque en el momento que hablamos de controlar nuestras emociones, pues estaríamos también matando nuestra capacidad de asombro, de sensibilidad, ¿cierto? Muy bien, yo sí, gracias, ok. Bueno, pues es una buena forma de introducirnos en el tema. Si no han leído, apúrense porque esta unidad está muy consistente, tiene muchos conocimientos que tienen que adquirir y no es nada sencillo. Miren, ustedes van a encontrar mucha información de psicoanálisis, mucha información de, no se diga, de conductismo, mucha información de humanismo, bastante también de Gestalt, pero no siempre van a acceder a tanta información tan clara y que no sea pseudocientífica de la bioenergética, porque hoy por hoy muchas partes, muchas personas, muchos psicoterapeutas, si es que se les pudiera decir así, lo han, por decirlo de alguna forma, y no quiero pretender o parecer pretenciosa más bien, pero lo han vulgarizado y lo han llevado a menos. Y acuérdense que esto es una psicoterapia formal, ¿sí? Entonces, bueno, dice por acá, hay dos formas de definir la bioenergética. Una es un modo de entender la realidad en términos del cuerpo y sus procesos energéticos. Y la otra es una forma de terapia que combina el trabajo con el cuerpo y la mente para ayudar al paciente a resolver sus problemas emocionales y desarrollar su capacidad por el placer y la alegría de vivir. En la unidad, en los contenidos de la unidad, dice por ahí que se le suele asociar al humanismo, ¿no? A la bioenergética solemos asociarla al humanismo justamente por esta tendencia autoactualizante, a la autorrealización, ambos que son conceptos humanistas por excelencia, uno de Rogers y el otro de Maslow, ¿sí? Y que evidentemente, pues, al hablar del placer y la alegría de vivir, pues estamos hablando entonces de autorregular esta energía que tenemos bloqueada de manera inconsciente, y que probablemente no vamos a saber ni dónde está el origen, pero que nuestro cuerpo va a evidenciar que la tenemos bloqueada, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver cómo, bueno, vamos a entrar y ahorita para no confundirlos vamos a ir por orden, ¿ok? Bueno, dice por acá que Wilhelm Reich tuvo tres influencias muy importantes, la de Grodek, Schilder y Klein. Grodek postula esta cuestión de que el ello, como ya lo habíamos visto en psicoanálisis, representa todas las mociones inconscientes, pulsionales, reprimidas, contenidos reprimidos. Se quedan en el ello. El ello es esta parte que siempre va a querer estar saliendo hacia la superficie del yo, pero que va a estar modulada o moderada por el super yo, de forma tal que yo pueda ajustarme a una sociedad. Y no, yo no podría ajustarme a una sociedad si vivo únicamente en la satisfacción de todas mis pulsiones. ¿Sale? Dice también Grodek, organiza el pensamiento y las funciones fisiológicas. Por eso suele confundirse mucho pulsión con instinto, pero ustedes, psicólogos, sea la rama que a la larga ustedes escojan, pues ustedes tienen que saber diferenciar perfectamente bien entre instinto y pulsión.
Y nada más nota o tip, bueno, pues la pulsión tiene una meta, el instinto no. Si yo tengo hambre y como, se satisface mi instinto, ¿no? Pero si yo tengo el antojo específico de comer arrachera y me dan pollo, mi pulsión, hasta se me hizo agua la boca, tengo hambre, ¿no? Mi pulsión no se va a ver satisfecha. La pulsión tiene una meta, ¿sale? Bueno, la otra influencia importante es Schiller, porque él postula algo que para Wilhelm Reich fue entonces importantísimo. Hablamos de la imagen corporal. Y aquí, cuando pongo del cuerpo a la percepción, estamos hablando de un cuerpo subjetivado, ¿sí? Y también subjetivante, en el sentido que mi propio cuerpo, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de caracterologías que existen, o los caracteres que hay, o caracteres, vamos a ver cómo se puede llorar con todo el cuerpo y no únicamente con los ojos, porque si yo lloro solo con los ojos, muy probablemente no voy a descargar toda esa expresión que tengo que sacar y entonces al rato me va a doler la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos por un cuerpo que puede subjetivar? Pues que cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿se acuerdan cuando veíamos el proceso de simbolizar? Pues nuestro cuerpo también es parte de esa simbolización, el cómo me relaciono yo con el exterior, con todo lo que me rodea, eso es lo que da forma a mi propia imagen corporal. Y entonces es una construcción subjetiva, no es plenamente objetiva, porque de ser plenamente objetiva, todos pensaríamos, sentiríamos igual, y todos seríamos exactamente una copia del otro, del que tengo enfrente, y no es así. ¿Sí? ¿Me alcanzo a explicar con esto? Sí, maestra. Sí. Bueno, y por último, una gran influencia de Wilhelm Reich, inclusive para hablar de estos cinco formas del carácter, pues es esta Melanie Klein y muchos otros psicoanalistas, pero bueno, de Klein, él retoma, por ejemplo, esta cuestión, ¿se acuerdan que ella postulaba que la posición esquizoparanoide era de los 0 a los 18 meses? ¿Se acuerdan de eso? ¿Esquizoparanoide no era en el primer semestre de vida? 18 meses, perdóname, semanas, de los 0 a los 3 meses, máximo de 0 a 6. Ajá, ¿se acuerdan de esto? Y gracias, qué bueno que me ayudas porque estoy muy cansada, pero sí, ¿se acuerdan de esa parte? ¿Y por qué era eso? ¿O por qué sería importante eso en la construcción que después hace Wilhelm Reich? Porque él habla de que todos tenemos una herida, ¿cierto? Una herida emocional, y él postula, agarrándose de esta posición esquizoparanoide kleiniana, que esta herida sucede justamente en etapas donde todavía no somos capaces de generar recuerdos. Es decir, ahí sí, de los 0 a los 3 años. Perdonen la confusión anterior. Ajá. Entonces tiene que ver mucho con las etapas kleinianas. Vamos a encontrar un paralelismo por ahí. Claro, Wilhelm Reich también postula otras cuestiones, ¿no? Aparte estamos acá hablando ya del Freud marxismo por excelencia, entonces bastante más social también su forma de hacer psicoanálisis, pero mucho de la herida, que es algo que tenemos que comprender muy bien, sí lo postula con base en estas experiencias analizadas por Melanie Klein. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Déjenme silenciar. José, ¿te puedes silenciar, por favor? Ya te silencié. Ok, bueno, vamos a continuar. Estos párrafos que pongo acá lo tienen obviamente en su unidad, pero me traje, digamos, lo más importante para hacer un repaso. Como modelo psicoterapéutico, bueno, estamos hablando primero que nada que es unión entre cuerpo y mente, como ya dijimos, y la psicoterapia corporal entonces va a trabajar estas dos dimensiones de manera unificada, ¿sí? A diferencia de todas las demás terapias donde solo estábamos trabajando con la mente y las emociones, los pensamientos, acá vamos a trabajarlo también desde el cuerpo, ¿sale?
Como modelo psicoterapéutico, entonces, integra el uso del lenguaje, porque claro, para el lenguaje tenemos que poner en juego todo nuestro cuerpo. Y por lenguaje no pensemos únicamente en el lenguaje oral, pensemos en la gestualidad. Por ejemplo, ¿qué tanto dice de mí el cómo me muevo, el cómo me voy, digamos, haciendo de un espacio dentro de todo este espacio gigantesco que me rodea? Ajá. Dice, toma en cuenta las fantasías, que eso también, si lo pensamos, es muy kleiniano, ¿sí? Y luego dice la asociación libre, exploración de sueños, reevaluación de perspectivas cognitivas, recuperación de recuerdos, etcétera. También toma en cuenta aspectos como la confianza, la apertura personal y el respeto recíproco, que ya nos suenan muchísimo más a humanismo, ¿cierto? Y explora temáticas ligadas al self, también muy del humanismo, como la autoestima y el autorrespeto. Suele ser incluida en la psicología humanista por su concepción integradora del ser humano y por su convicción en la naturaleza expansiva y autoactualizante de cada persona. El postulado central de Wilhelm Reich es la noción de identidad funcional del cuerpo y la mente. Esta noción implica que todo fenómeno humano tiene una doble cara, es decir, aparecen trastornos físicos o infecciones virales, por ejemplo, que pueden alterar estados cognitivos y emocionales. De igual manera, un estado anímico depresivo puede influir en el déficit en el sistema inmunológico, no sé, bueno, y hormonal. Ajá. Esto les va a ayudar muchísimo, por ejemplo, para la cuestión del incidente crítico. ¿Cómo se pueden ustedes, a partir de la bioenergética, imaginar que está el cuerpo de una mujer que ha sido violentada? ¿Sí? Y ustedes que tienen que ir agudizando su mirada, tanto en el sentido metafórico, pero también en el sentido figurativo, realista, ajá, literal, si lo quieren poner en términos coloquiales, de cómo es que está conformado un cuerpo. Más adelante vamos a ver hasta ejemplos de cómo son los cuerpos de cada uno de estos 5 tipos de carácter. Luego dice la identidad de las funciones psíquica y somática. Y ustedes van a llevar más adelante también una materia de psicosomática, entonces esto es, digamos, la base de lo que van a ver en otros semestres, ¿sí? Si voy muy rápido me dicen, pero voy a tratar de avanzar. Dice, bioenergética es una disciplina psicológica que se basa en la existencia de un flujo energético. Y acá, pues lo que nos decían sus compañeros al inicio de la clase, sí estamos hablando de energías, pero tenemos que entender que así como el modelo psicodinámico habla de energías psicodinámicas, válgame la redundancia, no estamos hablando de la energía que solo me puedo imaginar que existe, sino que verdaderamente cada una de las funciones de mi cuerpo requiere energía. Si no requiriera o no fuera yo pura energía también, no energía pura, sino pura energía, ajá, no tendría yo que comer. Es como, por ejemplo, mi computadora tiene que estar al menos un rato, porque es una lap, tiene que estar un rato conectada a la electricidad, pues para cargarse, ¿cierto? Y si no está cargada, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, grupo? Prende. Y básicamente, ¿qué es lo que no puede hacer? Funciona. Exactamente. Cumplir esas funciones para las cuales yo la necesito, ¿no? Bueno, pues del mismo modo la bioenergética dice que si nosotros tenemos estos bloqueos energéticos y hemos formado corazas, del mismo modo no estoy pudiendo funcionar de forma tal que me permita esta tendencia autoactualizante. Y aquí ya estamos combinando un poco con humanismo para que vayan agarrando la onda de cómo debe ser su guión. ¿Sí? Entonces, bueno, dice 3 modelos básicos de psicoterapia corporal, que son el modelo del ajuste, el del trauma y descarga, y el modelo de proceso, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es el análisis bioenergético? Tenemos 2 dimensiones. Uno es como técnica psicoterapéutica, y en esta existe esta energía fundamental en el cuerpo humano que se manifiesta tanto en los fenómenos psíquicos como en el nivel somático. ¿Qué es el nivel somático, grupo? ¿Qué entendieron por nivel somático?
Profesora, ¿no era cuando justamente nuestro cuerpo como que expresaba ciertas enfermedades o justamente todo lo que se siente se empieza como a somatizar? Pues fija, a sentir, no sé, a lo mejor un dolor de cabeza, dolor de estómago, o cuando se da un examen por nervios y te duele el estómago. Bien, eso ya sería psicosomático, pero bien, hablar de nivel somático es hablar de nivel corpóreo en combinación o en integración o en unión con este nivel psíquico. Ya no hacemos la diferencia, uno es mi cuerpo y lo otro es mi mente. Hay mucha gente que aún, y sí, exacto, Héctor, la parte corporal, mucha gente que aún estudiando esta carrera, y probablemente son aquellos que van a ir hacia conductismo, ¿no? Quizá, o interconductismo, que es lo de hoy, o neoconductismo, pero aún estudiando esta carrera, se niegan a creer que existe algo que va, por ejemplo, del síntoma, que podría ser un trauma o un síntoma como tal en mi campo energético de las emociones, que además se transforma en síntoma, perdón, de síntoma se va a órgano. Mucha gente o muchos estudiantes de psicología o inclusive ya psicólogos que ya salieron de las carreras y que hoy ya tienen su vida laboral muy armada, siguen sin creer la poderosísima influencia que tiene uno sobre el otro, tanto la mente sobre el cuerpo, si insistimos en dividirlos, como el cuerpo sobre la mente. Y tú les vas a decir es que te duele el estómago o traes gastritis porque estás muy tenso, porque no has soltado ese estrés, ¿no? Y entonces te van a decir, eso no es ciencia. Y ustedes lo van a ver cuando tengan que debatir con gente que sea muy positivista o que tenga pensamientos muy arraigados en estas ciencias duras, ¿no? Pues evidentemente van a tratar de que eso sea un argumento para tratar a la psicología como pseudociencia. Y hablando de eso, a Wilhelm Reich se le trató por muchos años como pseudocientífico, siendo que él estaba de manera casi como genio, abriendo una puerta importantísima para nuestra ciencia, que es la integración de toda esta carga, de esta manifestación emocional, acompañada de su parte corpórea. No podemos olvidarla y tenemos que tenerla muy en cuenta con cada uno de nuestros pacientes. ¿Sale? Dice, bueno, eso fue como técnica psicoterapéutica. También tenemos que el análisis bioenergético puede ser un modelo teórico. Y con este vamos a tratar de entender la personalidad humana en términos del cuerpo y sus procesos energéticos, que es justo lo que acabamos también de decir. Bueno, el modelo de ajuste dice es un proceso correctivo que realinea el cuerpo, física, energéticamente o ambos. Y de manera indirecta trae a la mente una condición de salud deseable. Ya también lo hemos dicho, al remover estos bloqueos e incrementar el flujo de energía, uno restaura al paciente a su saludable primera naturaleza, en oposición a la segunda naturaleza, que es la de la neurosis. ¿A qué le están llamando aquí segunda naturaleza? Pues a cuando uno ya ha sufrido esta herida que les digo que es tan inconsciente que lo más probable es que ninguno de nosotros tenga recuerdos, porque sería, bueno, extraordinario. La mayor parte de los recuerdos los empezamos a generar entre los 3, 4 y si no es que 5 años. Antes de eso, pues bueno, a lo mejor habrá alguno que otra persona muy sensible que pueda tener uno que otro recuerdo, pero francamente más sería una especie de reconstrucción de la realidad que un recuerdo. Tanto se lo han platicado que siente o piensa que es un recuerdo, pero en realidad un recuerdo como tal casi nunca sucede antes de los 4 años de edad, ¿no? Entonces, esta segunda naturaleza es cuando ya traemos, ya portamos en nuestro cuerpo, somos portadores ya de esta herida. Y como ya traemos la herida, ya también traemos ciertos bloqueos energéticos que van a ser el tenor de mi carácter. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, luego tenemos, lo vamos a abundar un poquito más, ¿eh? Modelo de trauma y descarga. La descarga de este modelo se refiere a que se da una sanación a través de una expresión emocional. Si ustedes ven expresión, ¿no? Si dividimos la palabrita, quiere decir remover la presión
o darle salida a esa presión para que entonces deje de estar atorando y bloqueando, formando una coraza en mi propio cuerpo. A eso se refiere la sanación, no es una sanación mental nada más, sino también corpórea. Y tampoco es únicamente una sanación espiritual, sino que también es emocional, afectiva, cognitiva, porque si yo logro desbloquear aquello que en mi cuerpo se había convertido en el símbolo de mi herida, entonces a nivel inconsciente también voy a poder desbloquear aquellos contenidos que estaban afectándome y que estaban haciendo las trazas de todo mi carácter. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, sí podemos modificar nuestro carácter. Y de hecho, gran parte del trabajo que ustedes van a hacer como psicólogos, al menos los que vayan para clínica, aunque yo diría que para todos, pero por lo menos más los de clínica, pues va a tratarse mucho de eso, de ayudar a la gente a entender cómo es que puede modificar su propio carácter. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sí. Maestra, a mí no me queda claro el término de coraza, ¿eso a qué hace referencia? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la verdad es que no sé si lo alcancé a meter o no. De todos modos viene muy bien explicado en su unidad, querido Antonio, entonces no te preocupes que ahí viene buena parte. Pero así, digamos, brevemente, sí, adelante, Ana, no te preocupes, estoy ya grabando la sesión, la puedes revisar después. Y espero que no sea nada grave. La coraza es esta formación que yo voy haciendo de manera inconsciente, por supuesto, tras haber recibido esta herida. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si antes de los 6 meses de edad yo sufrí un abandono real, es decir, mi papá dejó a mi mamá dejó a mi papá, se murió mi perrito, qué sé yo, un abandono que esos, pero que son profundos, ajá, una ausencia que te marca, ¿no? A eso podemos hablar ya de un trauma o de una herida que tú pues evidentemente vas a guardar en el inconsciente porque acuérdate, estás en una edad en la que no puedes todavía recordarlo cuando eres ya un adulto. Ajá. Entonces, como no tienes cómo recordarlo de manera consciente, lo que se va formando en tu carácter es una coraza energética que digamos que te sirve como mecanismo de defensa para defenderte de un posible abandono de alguien más. Entonces tú vas a tener una tendencia a sobreprotegerte a ti mismo. Por ejemplo, eso pasa mucho en la oralidad, en el carácter oral. Más o menos me explico porque traes esa coraza. ¿Más o menos me explico, Antonio? Sí, ya quedó más claro. Gracias, maestra. Bueno, y dice por acá, la descarga y expresión consciente de emociones viejas atrapadas en una musculatura rígida, ¿no? Por ejemplo. Al principio, la psicoterapia corporal fomenta las descargas emocionales intensas. Sin embargo, debe estar presente una relación psicoterapéutica fuerte y acá podemos traer a colación cómo ganábamos lo que en otras partes se llama rapport, cómo lo hacíamos en humanismo, con el enfoque centrado en la persona, cómo lo hacíamos. ¿Ofreciendo qué? Otra forma de preguntarlo es cómo podemos generar una relación psicoterapéutica fuerte con nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo? O pacientes, depende en qué estemos, ¿verdad? Pero si habláramos de humanismo, clientes, ¿cómo podemos hacerlo? Es que el humanismo dice que, por ejemplo, intenta o ayudamos a los pacientes, en este caso al cliente, a que ellos mismos desarrollen el potencial que tienen dentro. Claro, pero para que yo logre tener esa especie de, vamos a llamarle motivación o influencia, ¿qué le tengo que ofrecer a mi cliente? Adelante, José. Y bien, yo sí. Sería la empatía, ¿no, profesora? Exactamente, José, y lo pusieron en todos sus trabajos. Oiga, y otra cosa a lo que se refería con la descarga de energía es, por ejemplo, yo vi en China, ¿no? Que supuestamente cuando tenés el bloqueo, lo más conveniente era gritar, que era para descargar la energía que hay de cierto. Eso lo vamos a ver casi hacia el final y vaya, pues esa es una, ¿no? Si tú lo que necesitas es expresar
angustia, coraje, frustración, muy probablemente te pueda ayudar a gritar, pero si tu expresión o lo que está por ahí taponeado con esta coraza es dolor, tristeza, pues entonces muy probablemente necesites llorar, no golpear o no gritar, ¿cierto? Hay muchas formas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice por acá, siendo empáticos, exacto, generando confianza y siendo congruentes. Muy bien, Héctor, exactamente. Congruencia, acuérdense, esa también es importantísimo, ¿no? En humanismo y siendo empáticos. Muy bien. Qué bueno que sí se acordaron. Todos tienen 10. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es broma, ¿eh? Que quede claro que es broma. Bueno, entonces debe estar presente una relación psicoterapéutica fuerte. A esto se refiere. No nada más puedo empezar a trabajar con su cuerpo para que desbloquee si no tengo ya una relación fortalecida con mi paciente o cliente, dependiendo desde qué modelo esté trabajando, porque entonces pues necesito yo funcionar, como dice aquí, como un contenedor esencial para dicho proceso, ya que para ciertos tipos de personalidad la descarga explosiva puede ser perjudicial y demandante. Por ejemplo, si habláramos de un carácter que se acerca fuertemente a la psicosis, entonces, si yo, por ejemplo, como dice José, lo pongo a gritar, puede que se me desborde en pleno tratamiento, ¿no? Tenemos que tener varias opciones y saber cuáles ocupar y en qué momento ocuparlas con nuestros pacientes o clientes. ¿Sí? Bueno, y el último, que es el modelo de proceso. Lo que importa es lo que está sucediendo ahora. ¿A qué les remite eso? Gestalt. Y humanismo. Ah, también. Muy bien, Antonio, sí, ¿no? A las dos. Dice, se tiene la idea de que el trauma, se va a autorreparar, dadas ciertas circunstancias, a la menor incitación. Porque claro, si estoy permitiendo que vaya desbloqueando estos pequeños bloqueos o grandes bloqueos, dependiendo cómo traiga verdad ahí la coraza, pues evidentemente y también inconscientemente, ¿no? Va a haber la autorreparación. Esto es muy humanista una vez más, por eso suele sumarse más al humanismo, la bioenergética, aunque la verdad, sus bases son 100% también, bueno, no 100%, pero en un muy buen grado, psicoanalíticas. Y entonces acá lo que quiero que entiendan es que estos 3 modelos, por lo menos 4, modelos que vimos en esta unidad, en este semestre, de alguna forma, no es que tengan ciertamente o únicamente paralelismos, pero sí se integran unos con otros. No es que Rogers no haya tenido una gran influencia freudiana y no se diga Wilhelm Reich, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, está muy bien que dimensionen unas características de todos los modelos que vimos, pero tampoco pierdan de vista que se integran unos con otros, ¿sale? Porque básicamente eso es lo que van a tener que hacer en su guión. De una vez les digo, por lo menos a los que están ahorita en clase y a quienes revisen esta grabación, en el guión en lo que más me voy a fijar es en que ustedes sepan, cuando están hablando, por ejemplo, aquí de autorreparación, cómo podemos remitir también del modelo humanista, el concepto del enfoque centrado en la persona, de la autoactualización. Vayan uniendo todo lo que vieron en el semestre, ¿sí? Y por favor, déjenlo muy explícito, muy claro, para que nos evitemos tantas vueltas también de los trabajos, porfa, porque hubo muy buenos trabajos que les tuve que regresar porque sí, el trabajo estaba padrísimo, pero no había un solo concepto del enfoque centrado en la persona. ¿Y el trabajo cómo se llamaba? Enfoque centrado en la persona. Tengan muy claro eso, ¿sale? Aprendamos a leer muy, 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 muy bien. Bueno, luego dice, el trabajo de proceso es muy activo. Pocas veces se privilegia la quietud. Pues claro, si se trata de restablecer el adecuado flujo energético, pues tenemos que hacer uso del mismo, ¿no? Se trabaja más en el hacer que en el ser. Y eso nos remite mucho a Gestalt también, ¿no? Bueno, Reich, primero que nada, pone atención en contenidos sensoriales y sensitivos que se desprenden del cuerpo y que muestran relación con el inconsciente. Él postulaba que en la neurosis la descarga de energía sería parcial, es decir, no hay satisfacción plena ni regulación del organismo. Acá se separa un poquito entonces también, insisto, todos tienen
puntos de encuentro y también puntos de desencuentro, ¿no? Y dice, el excedente de energía que no se descarga será la base para reproducción de la neurosis. Recordemos neurosis como esta parte cuando yo ya traigo herida. ¿Dónde surge esta herida? ¿Alguien lo alcanza? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, la fuente de energía de la neurosis reside en el diferencial entre acumulación y descarga de energía sexual. Y luego dice por acá, formación del carácter. Los procesos de formación del carácter significan la tendencia del yo a crear una unificación de los diferentes esfuerzos psíquicos. Y ahora sí vamos a entrar a lo mero bueno, el carácter, ¿no? Su función primordial es la de controlar la angustia causada por las energías que mueven los impulsos. Y aquí lo van a entender muy bien, porque estamos hablando del ello. Otra vez, el ello es causante de nuestra sufridera porque es la que siempre quiere salir a la superficie del yo consciente, pero que el super yo siempre va a estar por ahí tratando de mantener por debajo de esa superficie. Entonces, el carácter como tal, dice Wilhelm Reich, en lo cual yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo y que es algo muy freudiano, ¿sí? Es el heredero del complejo paterno, tras la resolución o destrucción del complejo de Edipo. Y por acá les platico, el complejo de Edipo nunca se supera, pero esto no quiere decir que no puedas hacer una transición sana, ¿sí? Es a partir de este complejo de Edipo, y ahí sí podemos partir del Edipo freudiano o del kleiniano o el winnicottiano, porque las tres son diferentes posturas, ¿no? Pero en lo que coinciden es en que este proceso es estructurante para cada una de nuestras personalidades, o bien, como lo llama Wilhelm Reich, de nuestro carácter. Ajá. ¿Por qué? Porque es a través del Edipo que yo, lo voy a repetir, creo que ya lo he dicho en todas las clases, pero lo voy a repetir, no está de más. Es después de este complejo de Edipo, de que yo cruzo, y las mujeres Electra, ¿no? Después de estos complejos tan grandes, es que yo, como ser humano, me doy cuenta que estoy diferenciado por completo de mi madre y de mi padre, y no solo eso, sino que me doy cuenta que mamá no es para mí, o papá no es para mí, y que a su vez mamá es de papá y papá es de mamá, y no solo eso, sino que pertenecen a una cultura que a su vez los sujeta a ellos. Ellos pertenecen a esta gran cultura, a este otro, a esta otra edad, con la cual yo también tengo que interactuar para poder proveerme de mi propio objeto de amor. Entonces, a partir de ahí vivimos en la falta. ¿La falta de qué? De saber que aquel amor incondicional que yo tenía por mi madre y mi padre, no es el que me va para mí, no es el que me va a dar la vida a mí. Ya me dio la vida, digamos, física y emocional y psíquica, pero ahora tengo que salir al mundo a encontrar mi propio objeto de amor. Estoy en falta de ese objeto de amor. Bueno, esto está muy resumido y espero que quienes tengan interés, pues, amplíen mucho su búsqueda con respecto a esto, ¿sí? Más o menos se entiende por qué entonces es importantísimo esto de que el carácter es el heredero del complejo paterno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O ya se asustaron que ya ni quieren ni hablar? ¿Ya están pensando en sus edipos? Es algo complejo. Muy complejo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te causa como confusión? Todo, como que no le hallo bien, como que no logro centrar todo lo que quiere decir, maestra. ¿En específico del complejo de Edipo o de todo lo que estamos viendo? De todo. ¿Y ya leíste, Antonio? ¿O te faltó? Ya Ya lo leí. ya la leí, pero... Ahora o sí sea, se me complicó. ajá. Es que eso tiene la bioenergética que nos mueve así, es muy padre, a mí me encanta, la verdad es que, mira, no hay forma de entender la bioenergética, y esto se los digo más a título personal, y espero que les sea de ayuda, si no hemos entendido un poquito de psicoanálisis, ¿no? Entonces, ahora que tengan un espacio, ahora que vengan unas nuevas vacaciones o algún periodo que tengan por ahí libre, intenten entender
mucho de psicoanálisis. Yo ya les dejé por ahí en alguno de los planes de trabajo el canal de un gordito muy buena onda, que ahorita no me acuerdo de su nombre, Darío, creo, no me acuerdo, pero que me encanta cómo explica, es buenísimo. Está en la unidad 1, en los recursos adicionales. Y si no quieren leer directamente a Freud, por lo menos empiecen a seguir a bueno, no sé si lo quieren seguir o no, pero váyanlo viendo con tranquilidad para que vayan comprendiendo un poquito más de psicoanálisis. Mira, ahorita vamos a cerrarlo así, Antonio. Existen 3 estructuras que son psicosis, perversión y neurosis. Todos, casi todos nosotros podríamos hablar que estamos en la neurosis, ¿no? Porque pues si fuéramos psicóticos tendríamos esquizofrenia y a lo mejor sí podríamos estar, si estamos medicados y estamos controlados, podríamos tener una vida funcional, claro que sí, pero la mayor parte de esos diagnósticos suele ser un poquito más aborazante y entonces no es una persona que está haciendo una vida socialmente funcional. Casi siempre están pues en instituciones psiquiátricas o en sus casas o siendo cuidados por profesionales. Ajá. No es tan fácil que una persona que tenga una estructura psicótica pueda hacer una vida funcional. Sí hay los casos y también hay niveles de psicosis, ¿no? Ahorita que lleguemos a la parte de los 5 tipos de carácter que trabaja la caracterología de Reich, vas a entender un poquito más a qué me refiero. Y la perversión, recordemos que se estructura como si para las personas que son de estructura perversa, válgame la redundancia, no existiera otra ley más que su propia ley. No han comprendido que la sociedad es la que marca la ley y en el momento, todos hemos sido un poco perversos, ¿no? Todos tenemos algo de psicóticos también. Sin embargo, si tú vives en esta falta de la que hablaba hace 2 minutos, entonces eres psicótico, porque el perverso nunca va a aceptar esa pérdida. Dicen, no, mamá es para mí porque yo soy la ley. Y el psicótico ni siquiera va a alcanzar a entender esa posible falta porque él se siente su mamá, nunca se diferenció de mamá. ¿Sí? Más o menos, Antonio. Muy a grandes rasgos. Maestra. El Edipo es lo que nos estructura. El Edipo cruzar por este periodo tan fundamental, tan estructurante y estructural al mismo tiempo, es lo que nos hace entrar, válgame la redundancia, en una estructura psíquica. Y de suerte que todos por acá somos neuróticos. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir avanzando y de todos modos, esto lo vamos a retomar en las 3 sesiones que vamos a tener, así que espero poder transmitirles un poco más de psicoanálisis, que es lo que más se complicó. Veo que humanismo y Gestalt lo comprendieron un poquito más, entonces hay que profundizar tantito más en psicoanálisis, si les parece bien. Pero bueno, dice acá, es en esencia un mecanismo de protección narcisista que funciona para proteger al yo. Se desarrolla, ¿en qué momento somos narcisistas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Sin miedo, que no es examen, hombre. Ustedes díganme. Es cuando tratamos de, es como un mecanismo de defensa, por lo que, si no recuerdo mal, es como un mecanismo de defensa que cuando nos vemos amenazados es cuando sale este narcisismo. Bien, como mecanismo de defensa, como bien estás diciendo, bien. Pero, por ejemplo, una estructura narcisista es una estructura psicótica, ya como estructura, ya no como rasgo, sino como estructura, entonces estamos hablando de una psicosis. Ajá. La persona narcisista, como lo vamos a ver un poquito más adelante, está todo el tiempo viviendo en su propia mente, no en la realidad. ¿Sale? Alguien había levantado la mano, pero no vi. Mayra, quizá. Ándale. Sí, me lo más importante, dice Héctor. Sí, adelante, Mayra. Ajá. Gracias. Precisamente el día de hoy leí en la materia de neurobiología, habla del tipo narcisista que dice que es aquel, pusieron un ejemplo, es aquel que, por ejemplo, mata a su familia y después se mata a él mismo, que porque no va a tolerar ese sentimiento de culpa. Es a lo que le llaman narcisista.
Bien, 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 sí. Y porque está pensando en su propia realidad, no en la realidad, en la suya, en la propia, ¿cierto? Bueno. Y luego dice, pues no me quedé. Se desarrolla como un mecanismo de protección contra los peligros y se forma bajo la influencia del amenazante mundo exterior y de los impulsos instintivos que luchaban por su expresión. Es justo en el yo, la parte visible de la personalidad, donde tiene lugar la formación del carácter. Es una especie, y claro, porque si estamos hablando que el carácter es heredero del complejo paterno tras la resolución de este complejo de Edipo, pues entonces estamos hablando que ya el yo está completamente diferenciado del yo de la madre y del yo del padre, o del ego de la madre, o del self de la madre, o del ego y el self del padre. Ya es un yo diferenciado. Acuérdense que todo el desarrollo psíquico lo que se busca es la diferenciación de los primeros objetos de amor. ¿Sí? Es una especie de amortiguador de la lucha entre el ello y el mundo exterior. Intenta conciliar entre ambas fuerzas. Introyecta los objetos frustrantes del mundo exterior, consiguiendo así el superyo. El superyo, acuérdense que es la instancia moral, la instancia que nos indica lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, mi escala de valores, principios, ¿sí? Y también determina mucho mi sistema de creencias, ¿no? De tal suerte que la moral del yo no deriva del propio organismo, no es algo instintivo, sino que es un cuerpo extraño proveniente de fuera. Esto se refiere a la gran influencia que tiene el mundo exterior para con la conformación de mi propia estructura psíquica. ¿Sí? Me gustaría ver sus caritas. ¿Sí están bien? ¿Vamos entendiendo? Sí, maestro. Las demás, los demás. Talk to me. Díganme, díganme. Bueno. Sí, se lo estoy Sí, entendiendo. profesora. Bueno. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que querían hablar, que era la represión y las corazas corporales. Dice, como ya se mencionó con antelación, para Reich el carácter forma una especie de defensa contra la ansiedad originada por los sentimientos derivados de aspectos sexuales del niño. ¿A qué aspectos sexuales del niño se refiere? Bueno, acuérdense que justo en el Edipo, el niño, poquito antes del Edipo, el niño cree que todo mundo tiene un pene, ¿sí? Y también las niñas, extrañamente, caen en la creencia de que todos los seres humanos tienen un pene, ¿cierto? Entonces, el niño se siente amenazado porque cree, cuando se da cuenta que mamá y una hermanita, una primita, no tienen pene, lo primero que el niño piensa, y esto se repite estructuralmente, es que se los cortaron, por aquellos pensamientos incestuosos como los que él está teniendo en ese momento para con su madre. ¿Sí? Esto se comprende porque esto es fundamental. Para ser un buen psicólogo, comprender esto es fundamental. ¿Sí? La sexualidad en el niño existe. Niños y niñas. Mientras más intentemos pensar que no existe, entonces mejor cambiémonos de carrera porque no vamos a agarrar la onda de nada. ¿Sí? ¿Me explico? Es importante que sepamos que todo esto, toda la personalidad, todo el carácter, se estructura también, y no únicamente, ¿no? Pero sí también con base en estos aspectos sexuales del niño y de la niña. ¿Sí? Y como dice acá, y el correspondiente temor a ser detectados. O sea, el niño empieza a hacerse el carácter de nadie se va a dar cuenta de que deseo a mi mamá porque si no me van a cortar mi pene, como ya se lo cortaron a mi mamá y a mi hermana por andar de incestuosas. No entra todavía en su condición consciente la idea de que no todos los seres humanos tienen que tener un pene. Eso va a entrar hasta después del Edipo. ¿Sí? Bueno. Y por ende, pues el temor a ser castigados. ¿Cómo? Pues con la castración simbólica, ¿no? La primera línea de defensa contra el temor es la represión, la cual, válgase la redundancia de esta redacción, ¿verdad?, reprime temporalmente los impulsos sexuales. Como las defensas del ego llegan a ser constantemente activas y automáticas, se transforman en rasgos del carácter, claro, algo que repetimos consistentemente,
se convierte en un rasgo de carácter. O bien, Antonio, que creo que fuiste quien me hizo esta pregunta, en una coraza del carácter. Esas defensas que yo utilicé tanto para que no se dieran cuenta de que yo andaba de niño o de niña incestuosa con madre o padre, porque ahí también tenemos que pensar entonces en las personas homosexuales, no nada más la heterosexualidad estamos analizando acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si algo se puede convertir en una coraza, es una defensa que se utilizó tanto que se convierte en parte de mi carácter. Lo difícil ahí es que no debemos de confundir que este carácter no es lo que en esencia soy yo realmente, ¿eh? Pero bueno, ya ahorita vamos a llegar a eso. La idea que Reich tiene sobre esta coraza incluye la suma total de todas las fuerzas defensivas de represión, que se organizan en un patrón más o menos coherente dentro del ego. Todos estos mecanismos de defensa que ustedes ya estudiaron desde Melanie Klein, desde Freud, y todo aquello que nos suene a cómo el psiquismo se defiende bajo una cuestión amenazante, a eso está refiriendo, ¿sí? Y dice, el establecimiento de un rasgo característico indica la solución de un problema de represión, hace innecesario el proceso de la represión o cambia, esto es cuando ya logramos la sanación, ¿sí? O cambia una represión en una formación relativamente rígida. No, perdónenme, esto es cuando estamos en la coraza, no en la sanación, perdónenme. Relativamente rígida, aceptada por el ego. Cuando mi ego acepta este modo de defenderme y lo hace parte de, entonces ya introyectó esta coraza dentro de este carácter. Otra forma de preguntarlo sería, pregúntense a ustedes mismos, ¿será que yo soy tan enojona o me enojaba cuando me sentía amenazada? ¿Será que soy tan explosivo o realmente era mi única forma de defenderme cuando no sabía cómo reaccionar de cualquier otro modo? Todo aquello en lo que ustedes tengan duda de si es de ustedes o es algo por ahí que se autoimpusieron desde que tuvieron esta herida emocional, eso pueden ser corazas. Y eso es lo que Wilhelm Reich con su bioenergética dice que se ve en el cuerpo y ahorita van a ver por qué. Bueno, entonces cambia una represión en una formación relativamente rígida, aceptada por el ego, una vez que se ha establecido, ¿sí? La coraza se establece en el carácter. ¿Se entiende hasta acá? Sí, maestra. Bueno, luego dice, los rasgos característicos no implican síntomas neuróticos. Para Reich, la diferencia radica en el hecho de que los síntomas neuróticos, tales como los temores irracionales o las fobias, se viven como ajenos al individuo, como elementos extraños a la psique. En tanto que los rasgos característicos neuróticos, por ejemplo, un orden llevado al extremo, una timidez angustiosa, se traducen como partes integrantes de la personalidad. Así, por ejemplo, me puedo quejar de ser tímido, pero esa timidez no parece tener sentido o ser patológica, como sucede con los síntomas neuróticos. Por lo tanto, las defensas del carácter, esto es fundamental, las defensas del carácter son efectivas y difíciles de erradicar porque están bien racionalizadas por el individuo y son experimentadas como parte de su autoconcepto. Aquí les tiene que dejar, bueno, tiene que, una moraleja, digamos, de todo esto, ¿no? Es que tienen que empezar a entender que no va a ser nada fácil, o no porque tú como psicoterapeuta le digas, cree en ti, supera, vamos a hacer respiración, técnicas de liberación, técnicas expresivas, supresivas. No, no nada más. Tienen que dimensionar lo difícil que va a ser que una persona abandone una coraza que le ha resultado o que es la única que le ha dado resultado para defenderse de un mundo que le parece amenazante. Tienes que cambiar todo un sistema de creencias con él, de la mano de tu paciente, pero tienes que, es una forma de alguna forma, si lo piensan así, violentar todo aquello que he sido hasta hoy para poder transformar, redimensionar, resignificar mi propio carácter. Porque sí es posible, pero no es un trabajo sencillo. Y no es que una psicoterapia vaya a durar 3 meses. Imagínense si tienen, no sé, por decir algo, 27 años,
son 27 años los que van a tener que trabajar. Bueno, no se van a tardar 27 años, me refiero a que van a tener que trabajar con contenidos inconscientes que se han gestado durante 27 años en esas personas. ¿Sí me explicó? Hay que dimensionar eso desde ya, ¿sí? Bueno, entonces, por lo anterior, Reich siempre tuvo la intención de hacer que sus pacientes se dieran cuenta de sus rasgos característicos. Con frecuencia, imitaba sus gestos o sus posiciones características y hacía que exageraran algún comportamiento habitual, como una sonrisa nerviosa. De esta forma, cuando los pacientes dejaban de considerar su modo de ser característico como algo inmodificable, su motivación para cambiar adquiere valor. ¿Se acuerdan que a algunos y algunas les cayó gordo cómo Fritz Perls, digamos que confrontaba a Gloria y a los alumnos de la universidad? Que me decían, es que les habló bien feo, bien fuerte, yo no hubiera aguantado. ¿Se acuerdan, cierto? Sí. Bueno, pues acá no va muy diferente. Imitaba sus gestos o sus posiciones características. Esto, por ejemplo, con las personas que sufran de histeria les va a servir muchísimo. Una persona histérica casi siempre va a ser muy seductora y va a querer darte la vuelta, pero al mismo tiempo va a querer cuestionar todo lo que eres. Si tú en esta técnica, que podríamos hablar de reflejo, espejo, si tú espejeas lo que está haciendo esa persona no va a saber cómo reaccionar porque le estás devolviendo su misma estrategia. ¿Sí me explicó? Y eso les hace dimensionar su propia defensa y entonces se dan cuenta que la pueden modificar. Insisto, suena muy fácil, pero les va a tomar mucho tiempo para que una persona deje de pensar que lo están atacando, que lo están confrontando y que se dé cuenta simplemente que le estás mostrando tal cual lo que él o ella están haciendo. Y en ese momento, en la cristalización de ese momento que podríamos llamar también desde el enfoque centrado en la persona del insight, ahí es cuando la persona entonces desea por sí misma erradicar o modificar esto que entonces Wilhelm Reich llama un modo de ser característico o carácter o coraza, dependiendo de qué estemos trabajando. ¿Sí? ¿Hasta acá me explicó? Adelante, José. Disculpe, maestra, y por ejemplo, así como me dice que eso no es el reflejo, porque yo he escuchado también, ¿no? Que nosotros somos los mismos reflejos, ¿no? Que es como si pusiéramos un espejo, pero también se utilizaría para decir también en sus propias palabras porque hay mucha gente, yo he tenido casos que hay mucha gente que, cómo les gusta discutir. En ese caso, ¿qué sería? Pues estás hablando de un cierto tipo de carácter, ¿no? Pues mira, ahí depende de muchas cosas. Si es tu paciente, pues evidentemente no te vas a poner a discutir con tu paciente, José. ¿Por qué? Porque estaríamos rompiendo la primera regla, que es la regla de la empatía, ¿cierto? La técnica de reflejo, si quieres, regrésate a la unidad 2, porque por ahí viene muy bien explicada. Es una técnica que se utiliza en el humanismo y es para reflejar en tu paciente aquello, o si no viene, yo se los envié en un video, estoy casi segura, pero en caso de que no, me indicas, José, y se los envío. Le estás, digamos, devolviendo aquellas actitudes que tiene muy en el inconsciente, para que las empiece a ser conscientes. Por ejemplo, esta persona en el ejemplo que tú utilizas que les gusta discutir, no le vas a reflejar discutiendo más, pero de alguna forma sí tienes que contraponer, no discutiendo y no peleando, porque entonces es romper la regla básica, pero sí contrapones, digamos, aquellas ideas que él tenga por muy, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y con su dialéctica lo que hacía es por medio de la ironía comenzar a hacer que la gente se dé cuenta que puedes deconstruir cualquier concepto o cualquier idea muy fija, ¿sí? Si la trabajas con la persona, entonces cuando tú empiezas a reflejarlo de esta forma, la persona se da cuenta que puede modificar su carácter, ¿sí? Y tú no tuviste que pelear, porque si te pusieras a pelear, ¿qué ganarías con una persona que así se defiende del mundo?
Yo te digo, Gracias, maestra. lo primero que no ganarías pues es su confianza y entonces no tendrías una buena relación terapéutica, ¿cierto? Bueno, de nada, José. ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué hora es? Bueno, me voy a seguir. Déjenme checar porque, bueno, ahorita. El carácter consiste en una alteración crónica del yo a la que podríamos calificar de rigidez. Es la base de la cronicidad del modo de reacción característico de una persona. Su significado es la protección del yo contra peligros exteriores e interiores, como mecanismo de protección que se ha hecho crónico. Puede denominársele entonces una coraza. Esta coraza significa una disminución de la movilidad psíquica total. Por ejemplo, una persona deprimida, si tú le dices todo va a estar bien o lo llenas de pensamientos positivos, ¿va a funcionar? ¿Se le va a quitar la depresión? No. No. ¿Qué tendríamos que hacer entonces con una persona deprimida para buscar un restablecimiento de su energía emocional, psíquica, afectiva y física? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Podría ser como la liberación de, en este caso, del sentimiento. Si es depresiva, no sé, que llore. No sé si Bien. Y buscar qué es aquello en lo que tiene que expresarse, ¿no? Podría ser el mostrarle en qué sí tiene valor, en qué sí es bueno, en qué, las cosas positivas que tiene, ya que, por ejemplo, el hacerlo llorar quizá no nos funcione del todo, ya que solamente vamos a quizá aumentar esa parte que está haciendo que lo está provocando la depresión, más no estamos ayudando a que se dé cuenta de que esa parte solamente es una parte de esa persona, más no su completo, y que su completo es mucho mayor que eso. Wow, muy bien, buena primera participación, muy bien. ¿No habías participado, sí? No. Bien, muy bien. Exactamente eso tendríamos que hacer. Fortalecer ese yo que está debilitado. Ahora, en una depresión, nosotros solemos creer que está triste, que está afligido, ¿verdad? Pero la base de una depresión, las más de las veces, suele ser un enojo tan profundo que es inutilizante para la persona, se inutiliza a sí misma por tanto que está reprimiendo este enojo. Ajá. Entonces la depresión no es estar triste. Ya ando depre, ya ni lo digan. Por favor, ustedes ya ni lo digan. No tienen idea de lo que están diciendo, ¿cierto? No. Si estás enojado, entonces mejor expresa que estás enojado, porque si no lo expresas a tiempo, ahí sí puede devenir una depresión, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, la coraza caracterológica como defensa del yo, que obstaculiza la regla fundamental, le ofrece al sujeto un cierto equilibrio neurótico. Cierto equilibrio neurótico, ¿por qué? Porque con esta coraza se está defendiendo de este mundo que lo rodea, que le parece amenazante. ¿Cómo se defiende? Pues ya sea con depresión, ya sea con angustia o con ansiedades, o en fin. Este es el punto en el que se produce un entrecruzamiento entre el carácter como coraza y la transferencia negativa. Dice Dulce, también debemos confirmar si es depresión endógena o exógena y el nivel de depresión, ¿no? Entre muchas otras cosas. Sí. Y dice, el analista en la transferencia negativa, ¿no? El analista se convierte en el perturbador de dicho equilibrio, se convierte en el enemigo. Ustedes no tengan esta idea falsa de que tienen que ser toda la vida con sus terapeados, clientes o pacientes, terapeados pues, analizandos, como podríamos también llamarles. Ustedes no, a ellos, vaya, no les están pagando a ustedes ellos para que ustedes les caigan bien. Les están pagando a ustedes para que se haga un trabajo psicoterapéutico en el cual, para desmontar, a decir de Reich, una coraza caracterológica tan posicionada, tan postrada en sus personalidades, en su carácter,
pues no siempre lo vamos a poder hacer cayéndoles bien. Y entonces les va a pasar que van a decirles algo fuerte, algo, o se va a trabajar una cuestión intensa, y sus pacientes se les van a ausentar 2, 3 semanas en los que agarran la onda. No lo sientan como un fracaso. Claro, siempre tengan la autocrítica. Si ustedes de plano fueron muy insensibles o utilizaron una técnica que no funcionaba, pues sí, también tengan ojo crítico, autocrítico. Pero muchas veces también se va a tratar de algo positivo, ¿sí? Porque no siempre vamos a poder ser buena onda e inspiradores en nuestros pacientes. Espérenme. Listo. ¿Me explico con esto? Bueno. Sí, profesora. Ok, la técnica que propone para operar con la coraza caracterológica consiste en aislar los rasgos de carácter y mostrárselos al paciente. Ya hablamos de esto. Esta tarea se realiza repetidas veces con la intención de transformar el rasgo de carácter en un cuerpo extraño, algo que ya le es ajeno. Por ejemplo, estás con esta misma histérica que es muy seductora. Si tú empiezas a decirle, en vez de contestarle sus preguntas, maestra, ¿usted qué haría si estuviera en mi posición? ¿Ustedes qué contestarían, grupo? ¿Qué contestarían? Un psicólogo no da consejos. Entonces es más bien de al paciente qué es lo que él haría. Ok, pero te va a decir, y muy buena respuesta, pero te va a decir, no, pero yo quiero saber su opinión. Dígamela, por favor, porque son demandantes. Como están muy en la oralidad, los histéricos y las histéricas son muy demandantes. Pues claro, son totalmente codependientes y ahora eres tú de quien están en esa relación codependiente. Entonces, una posible salida sana es preguntarle, y con esto le regresas, insisto, ¿no? La responsabilidad de su propio tratamiento, o al menos de su hacer consciente sus problemáticas. Tú le puedes decir, oye, más interesante sería saber por qué te interesa mi opinión. ¿Qué es de lo que, qué es de mi opinión? ¿Qué es lo que te interesa saber? No, pues no sé qué, no sé qué. Ah, entonces te interesa saber si es la tuya. Midiendo con... ¿Sí me explico? Pero imagínate que cuando tú le Iba hasta arriba. He perdido una pieza, yo creo que la dejé allá con la llave. Geraldi. No, aquí está atrás. Geraldi. Geraldi. Cuéntame cómo. Ya te pudiste silenciar. Es que no sé por qué a Geraldi no la puedo silenciar. Ten cuidado, porfis, Geraldi. Gracias. Ay, se me olvidó que les iba a decir. ¿Qué era? Bueno. Ya estamos con la respuesta, ¿no? Exacto, ya me acordé. Gracias. Si tú le dices a alguien, o sea que estás como tratando de medir lo que tú harías con lo que yo haría. ¿Por qué te gusta medirte con las personas? Y así no le dijiste nada de lo tuyo y ya estás trabajando algo de lo de ella o de lo de él, que es un rasgo muy característico de los histéricos en este caso, que es que les gusta medirse con los demás. Y ahí sí ya estás trabajando, de nuevo regresaste la terapia a lo que es trabajar con las cuestiones de tu paciente. ¿Sí? Y evitaste un desvío. ¿Más o menos me explicó? Sí. 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 Bueno, entonces dice la técnica, no, esto ya lo habíamos leído, perdónenme, dice la insistencia tiene el objetivo de lograr que el paciente lo mire en forma objetiva y lo experimente como un síntoma doloroso, no como ese mecanismo de defensa que lo ha salvado toda la vida. ¿Sí? Vamos a ver que cada tipo de carácter tiene su compensación. Por ejemplo, los orales, que siempre hablan muchísimo de sí mismos, si en algún momento trascienden esa cuestión, logran esa sanación de esa herida, ¿no? Pues, por ejemplo, se pueden convertir en excelentes oradores, pero ya tiene una función específica, ya no están verborreando por verborrear. ¿Sí me alcanzo a explicar? Trasciende, ¿no?
Bueno, lo vamos a ver más adelante. En la bioenergética, los rasgos de carácter son los distintos tipos de defensas. Son estructuras de carácter. Y ahora sí, se clasifican en oral, masoquista, rígido, esquizoide y psicopático. Y se dan por los niveles de tensiones y distorsiones existentes en el cuerpo. La percepción es una función de la mente, la cual es un aspecto del cuerpo. Esta frase me encanta, ¿eh? Bueno, cada una de estas estructuras es consecuencia de experiencias de la niñez que han disminuido la sensación de seguridad y autoaceptación. Porque aun cuando creamos que estos mecanismos de defensa o estos mecanismos defensivos del ego me han permitido subsanar aquello que yo vivía como amenazante y me permiten moverme de manera pseudofuncional, no es así. Eso es lo que yo tengo en mi inconsciente. Pero eso mismo es lo que está afectando mi personalidad, haciendo que yo tenga estas corazas y estos bloqueos energéticos. Un ejemplo claro sería, ¿por qué siempre me va mal en el amor? ¿No? La pregunta correcta sería, ¿qué de tu carácter o de tu coraza estás repitiendo todo el tiempo para seguir buscando el mismo tipo de personas? Entonces lo regresas a una problemática tuya. Y te das cuenta que además te gusta victimizarte. ¿Sí? Bueno, cada una de estas estructuras es consejable, ¿verdad? Ajá. Compensan diferentes sentimientos de un agravio ocasionado al yo, la herida, convirtiéndose en un patrón fijo de conducta, la coraza. ¿Vamos bien? Bueno, en los 10 minutos que quedan. El ser humano, conceptos básicos de la bioenergética. Profe, me pidió recordarlo en sesión. Sí, el cuestionamiento, la posibilidad de un objeto a partir de la violencia familiar. Sí, con respecto a la homosexualidad, ¿no? Buenísima, esa parte estuvo buenísima, ¿eh? Sin embargo, a ver, quedemos de acuerdo. Nos echamos otra clase, como ven, es que sí me falta un montón. Es que bioenergética es bastante... Sí, maestra, otra. Por favor. Esta sí está compleja, ¿eh? Sí, maestra. Déjenme nada más revisar, es que sí, vamos. No, hombre, vamos en la 9 y miren nada más cuántas les preparé. Entonces... ¿Nos la puede compartir, profe? Sí, claro. Por supuesto que se las voy a compartir. Más, se las voy a enviar de una vez. ¿Por qué medio? ¿Sería por correo? Sí, ¿no? Se las envió por correo. Sí, perfecto. No sé, mis compañeros. Y... Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, si quieren, ya inclusive podemos parar acá. Quiero que lleguemos, y por eso es que sí es importante otra clase, para quienes no estén tan convencidos, ¿verdad? Porque miren, esto va a estar buenísimo. Aquí quiero que lleguemos ya. ¿Sale? Acá vamos a ver cada uno de estos tipos de carácter, ¿no? Para que los comprendan un poquito más. Es introductorio, entonces ustedes tendrán que buscar más, pero sí me gustaría que lo platiquemos bien el sábado. Proponen a las 2, ¿les queda bien? ¿A la gran mayoría? Sí, maestra. Sí, maestra, está bien. Sí, profe. Está bien. Bueno, entonces nos vemos el sabadito a las 2. Recuérdenme que nos quedamos en la 9. Bueno, cachito de la 8, ¿sí? Y nos vemos el sábado a las 2 de la tarde. Y ya, Gisela, hacia el final de la clase lo platicamos. De todos modos, para que no sientan que no pueden avanzar en su experiencia de la unidad número 4, sí pueden, vayan metiendo ya todos los demás modelos y de agárrense lo básico, que pues obviamente es la coraza, y ya van a tener este material también para que puedan fundamentar un poquito más con respecto a la bioenergética, pero ya avancen en su experiencia para que podamos entrarle ya con todo a la actividad integradora. Sí, va a quedar grabada, Alfredo, claro que sí. Bueno, pues entonces nada, descansen rico y nos vemos el sábado. Y gracias por su asistencia una vez más. Y nos vemos entonces a las 2 de la tarde del día sábado. ¿Sale? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesora. Descansen. Gracias, maestra, que profesora. descanse. Nos Que vemos. esté bien. Igualmente, gracias. Gracias, Miss. A ustedes, gracias. La clase, ¿cuándo cree que esté lista en YouTube? Pues yo creo que hoy mismo, porque como voy a estar aquí varias horas calificando, de una vez la puedo ir subiendo. Muchísimas gracias, profe.
Al contrario, gracias por su asistencia. Linda noche a todos. Descansen, muchas gracias. Maestro, yo tengo una última duda. Sí, En base a la experiencia de aprendizaje, ¿la podemos realizar con los contenidos de la plataforma o debemos de investigar en otras fuentes? con base en, querido Antonio, con Sí, base, con base. ya estoy como el meme, ¿no? Pero bueno, con base en los contenidos de la unidad, por supuesto, y pues de apoyo te puede servir las presentaciones que también ya les envié y los videos, por si tuvieras dudas, en los videos a veces cuando nos lo platican, más que leerlo nos amplifica porque siempre hay como más ejemplos, ¿no? Entonces, pues apóyate también en los videos, Antonio. Pero sí, básicamente es con base en los contenidos de la unidad. Con ¿Sale? base en, sí, ok. Gracias, maestra. Buenas noches. Igual, descansa. Buenas noches. Adiós, Andrea. Disculpe, maestra, soy Nefertari. ¿Me puede dar ahorita 5 minutos ahorita que se vayan todos mis compañeros? Sí, claro, Nefertario, si quieres, si no salen, ahorita nos volvemos a conectar. Ok, gracias, maestra. Bueno, de todos modos voy a finalizar la grabación, ¿eh?